Comenzamos con un relato relacionado con las brujas, enviado por Leonardo de la ciudad de Bogotá, Colombia. Esperamos lo disfrute y comenten respecto al relato en la caja de comentarios. Esperamos de su gran apoyo y muchas gracias. Una noche decidimos ir a acampar con mis primos a la cabaña de un conocido de la familia llamado Reyes. Él nos dijo que podíamos ir a acampar sin ningún problema al lado de su cabaña, pero también nos decía que esta quedaba situada en el espeso monte. Al decirnos esto, nos miramos todos con cara de asombro. Aún así, nos pareció buena idea y partimos con él y dos niños que lo acompañaban. Al llegar al lugar, miramos la distancia donde nos había dicho el señor que podíamos acampar. Quedaba algo retirado de su cabaña, pero aún así con ganas y emocionados no nos importó. Todos mirábamos alrededor y no se podía ver absolutamente nada por la oscuridad. Solo la poca luz de la luna nos iluminaba, y a lo lejos se veía su cabaña y alrededor muchos árboles. No había en absoluto otra cabaña o personas que pudieran estar alrededor. Ya listos para armar el camping, estábamos situados debajo de un gran árbol, pero al instante notamos que este estaba seco. Se veían sus ramas, sin ninguna hoja en ellas. Habíamos decidido acampar debajo de él para que en la mañana el sol no nos golpeara tan fuerte. Armando el camping, se me ocurrió la gran idea de colgar una linterna en la base superior del camping para que nos diera algo de luz. El camping que llevábamos en la parte de atrás tiene una ventana grande y a los lados una ventana pequeña. Bueno, habíamos decidido acostarnos y acomodarnos de forma que nuestras cabezas quedaran en la parte superior de la ventana grande que quedaba detrás del camping. Antes de eso, nos despedimos de los niños que habían estado con nosotros mientras armábamos el camping, pero ellos estaban con el señor Reyes, eran sus sobrinos, así que se despidieron y se fueron. Al estar dentro del camping, mi primo Kevin nos dijo que nos habían arrojado una bola hecha de ramas, que les había caído a él y a los dos niños que estaban con nosotros, pero no le habían prestado mayor importancia, ya que era bastante oscuro y solo teníamos una lámpara para alumbrar y ver algo. Empezamos a hablar de lo que habíamos visto al llegar. Comentábamos lo que había a la distancia de la carpa, que era una parte del pasto que estaba pelado y se veía tierra negra. Y recordábamos lo que los niños nos habían contado de lo sucedido allí. Nos dijeron que una vez había pasado una bruja y a su paso dejando tierra mala. Por eso era que el pasto en esa parte se veía de esa manera, pero no nos contaría nada más porque era demasiado tarde y íbamos a dormir en el monte, así que no era apropiado. Mientras hablábamos de eso, nos dio algo de miedo, así que decidimos dormir. Uno de mis primos empezó a decirle al otro que al que primero cogían y se llevaban era el que estaba al lado de la puerta, y él respondió que él no creía en eso. Ya al quedar nuevamente en silencio, escuchamos cómo empezaron a caer hojas secas sobre la carpa, pero nos pareció algo normal, ya que no nos acordábamos que ese gran árbol estaba seco y sin ninguna hoja. Pasó alrededor de media hora y empezamos a decir quién tiene sueño y cada uno respondía yo no, yo tampoco. Nuevamente mi primo empezó a molestar al más pequeño, asustándolo y haciéndolo llorar. Luego el rato se calmó y al momento empezamos a escuchar muy cerca un búho. Empezamos a comentar que así empezaban las películas de terror. Ya después de unos minutos no le pusimos cuidado al sonido que hacía el búho, cuando nuevamente decíamos ¿quién tiene sueño? ¿Quién tiene sueño? Y todos respondían no tengo. En la parte en la que estaba ubicado mi cuerpo, este rozaba la carpa. Luego en eso empezamos a escuchar pasos, como si pisaran las ramas. En ese momento dijimos, eso deben de ser los niños que nos quieren asustar, pero no se veía ninguna luz, la única y poca luz era la de la luna, se sentía como seguían cayendo las hojas. Mientras hablábamos en murmullos, sentíamos como los pasos de esta sombra rondaban alrededor. De un momento a otro empezamos a sentir cómo ésta se puso detrás de la carpa. Luego pude observar cómo la sombra se observaba por la ventana. Podríamos sentir esa presencia y el miedo que nos invadía y las caras de terror. Al momento, ésta se dirigió a una de las ventanas del costado y siguió observándonos. Cuando luego pude sentir cómo sus pisadas estaban muy cerca de donde yo estaba acostado, me dio mucho terror. Todo se puso en silencio por unos minutos, cuando empezamos a escuchar a lo lejos unos horribles gritos y llantos de una mujer. Entre nosotros empezamos a decir, eso es una bruja, pero no nos movíamos aunque estábamos totalmente asustados. De un momento a otro, nuevamente silencio.
Cuando empezaron a oírse en carcajadas y el aleteo de un pájaro grande, lo extraño fue que de repente quedamos profundos. En la mañana los niños fueron a despertarnos, pero como no habíamos podido dormir bien, nos quedamos nuevamente profundos. Ya al volver a despertar, le preguntamos a ellos si eran los que nos habían asustado en la madrugada, pero ellos aseguraron que no. Entonces nosotros le comentamos lo que habíamos escuchado. Ellos dijeron que también lo habían escuchado, pero que a esas horas no podían salir y hacer nada. Cuando salimos de la carpa, extrañados vimos una fogata casi apagándose. Los niños nos dijeron que habían hecho esa fogata porque en la noche nos querían hacer brujería y todo lo que habíamos experimentado en la madrugada era la bruja que andaba rondando con intención maligna y tratando de hacer algún tipo de hechizo. Así que su tío, al percatarse de ello, la había hecho y con ello realizaba una contra para contrarrestar todo lo malo que la bruja haya querido hacernos durante la noche. Por eso la fogata estaba frente a la carpa. En eso miré hacia la tierra mala y notaba cómo aún brotaba humo de ella. Ya después de pasar una noche así, decidimos ir al río para bañarnos y refrescarnos, y luego marcharnos de ese lugar, sin ganas de regresar y acampar una noche más allí.